En esta ocasión vamos a resolver el problema número 34 del examen de admisión UNI 2013-2. Esta pregunta número 34 es una pregunta que está relacionada con el tema de materia, específicamente es clasificación de la materia. Era un problema que más o menos decía lo siguiente: en la figura cada tipo de círculo representa un tipo de átomo diferente. Indique la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera o falsa. Se representa una mezcla de 4 compuestos, hay 2 elementos formando parte de la mezcla está formada por 4 sustancias diferentes. Lo que nos dan en este caso es este recuadro, y en este recuadro nos dibujan diferentes figuras formadas por un círculo que tiene un aspa y un círculo que está vacío. Lo que queremos determinar es la veracidad o falsedad de estas proposiciones. Para poder entender cuál es el fundamento de este problema, vamos a recordar algo. Primero, el concepto de sustancia. Una sustancia es un cuerpo químicamente puro, que tiene una composición definida e invariable que es independiente de su origen. En términos sencillos, una sustancia es un cuerpo químicamente puro. Por ejemplo, podríamos hablar de una barra de oro o podríamos hablar del hielo seco. Una barra de oro es una sustancia químicamente pura, específicamente el oro de 24 quilates. Y el hielo seco también es una sustancia químicamente pura. ¿Cómo vas a reconocer tú si estás frente a una sustancia pura o no estás frente a una sustancia químicamente pura? Bueno, la forma es sencilla. Una sustancia simple se conoce también con el nombre de elemento químico. Un elemento químico, por ser una sustancia simple, no se puede dividir en otras sustancias más sencillas. La mínima unidad que conforma un elemento químico viene a ser el átomo, y tú lo puedes expresar por símbolos químicos, los símbolos que vas a encontrar en la tabla periódica. Por ejemplo, acá tenemos al oro. El oro está formado obviamente por átomos de oro, y tú reconoces que va a ser un elemento químico si es que él tiene un símbolo y lo puedes ubicar en la tabla periódica. El símbolo del oro es AU. Si yo te pidiera, por ejemplo, cuál es el símbolo del plomo, el símbolo del plomo es Pb. El símbolo del sodio es, por ejemplo, Na. El símbolo del potasio es K. Y el símbolo del calcio es Ca. Tú podrías reconocer a los elementos químicos porque ellos tienen un símbolo, y ese símbolo lo vas a poder ubicar en la tabla periódica. Adicionalmente, cuando nosotros hablamos de una sustancia simple o elemento químico está formado por un solo tipo de átomos. Por ejemplo, si es que yo veo acá a una barra de oro, oro puro, él está formado solo y exclusivamente por átomos de oro. Si fuera una barra de plata, estuviera formado solo y exclusivamente por átomos de plata. Y obviamente los átomos de oro serían diferentes a los átomos de plata. Ahora, ¿cómo son las sustancias compuestas? Las sustancias compuestas también son llamadas compuestos químicos. Y a diferencia de los elementos químicos o sustancias simples que no se podían dividir en algo más sencillo, los compuestos químicos sí. Los compuestos químicos se pueden dividir en algo más simple, sustancias simples, utilizando métodos químicos. Su mínima unidad representativa vienen a ser las moléculas o las unidades fórmulas, y se representan por fórmulas químicas. Aquí hay algo muy importante, pero se tendría que detallar un poco más y no es parte de lo que nosotros vamos a presentar en este momento. Pero existen 2 formas en las que puede aparecer un compuesto químico. Hablar, por ejemplo, del hielo seco, es decir que él está formado por moléculas del dióxido de carbono. Mientras que hablar de cloruro de sodio es hablar que él está formado por unidades fórmulas de cloruro de sodio. En el caso del dióxido de carbono, como él es una sustancia molecular, está formada por moléculas y su mínima unidad representativa son las moléculas. Pero en el caso del cloruro de sodio, él no forma moléculas, él es un compuesto iónico, él es un cristal, y su mínima unidad representativa vienen a ser las unidades fórmulas. Eso se ve con más detalle en el tema de enlace químico. A lo que queremos llegar es a lo siguiente: que una sustancia simple es un elemento químico y está formado por un solo tipo de átomos, mientras que una sustancia compuesta está formado por 2 o más átomos diferentes que forman una sola unidad. Por ejemplo, en esta molécula de dióxido de carbono encontramos átomos de carbono y átomos de
oxígeno. En el caso del cloruro de sodio, por cada unidad fórmula hay un átomo de sodio y un átomo de cloro. Su composición es definida, invariable e independiente de su origen. Por ejemplo, si nosotros consideráramos a esta sustancia H2O, obviamente él se llama agua. En cualquier lugar, aquel compuesto que tenga fórmula H2O será agua. Hago la pregunta, si yo tuviera H2O2, ¿esto también será llamado agua? Pues no. ¿Por qué razón? Porque el agua tiene por fórmula H2O. La composición del agua no puede cambiar y en este caso él no tiene la composición específica del agua. ¿Cuál es la composición específica del agua? Un átomo de oxígeno por cada 2 átomos de hidrógeno. Bueno, ahora ya habiendo reconocido cuál es la diferencia entre un elemento químico y un compuesto químico, vayamos a tratar de resolver el problema que viene en el examen de admisión único. En este problema se me muestran lo siguiente. Y bueno, estoy representándolo para que se vea más interesante a las especies de esta forma. Por ejemplo, acá tenemos 2 átomos iguales, acá tenemos el átomo con un aspa y los átomos vacíos. Por acá aparece esta molécula, por aquí aparece él, por aquí aparece él y todas las demás moléculas. Lo que estamos haciendo es colocarlo ya para poder tener una mejor visión, ¿ya? Pero vamos a hacer algo bastante interesante, ¿ya? Vamos a darle nombre. Por ejemplo, a él vamos a llamarlo nitrógeno y a él vamos a llamarlo oxígeno. De tal manera que se me haga mucho más fácil el reconocimiento. Por ejemplo, si él es el nitrógeno, estos de acá serían 2 átomos de nitrógeno formando una sola unidad. Si esto es oxígeno, acá tendría 2 átomos de nitrógeno y un átomo de oxígeno. Yo creo que ya te vas dando cuenta. Si están formados por un solo tipo de elementos, como este, él o él, estos vienen a ser elementos químicos. ¿Por qué? Porque están formados por un solo tipo de átomos. En este caso, átomos de nitrógeno. ¿Él será un elemento químico? No. ¿Él será un elemento químico? Tampoco. ¿Él será un elemento químico? Pues no. ¿Por qué razón? Porque están formados por 2 o más átomos diferentes. En este caso están formados por 2 átomos diferentes. Entonces, si nosotros quisiéramos a esto asociarlo a una fórmula, ¿cómo sería? Por ejemplo, tendríamos que él sería el nitrógeno, él sería el óxido nítrico, él sería el óxido de dinitrógeno y así podríamos ir dándole fórmulas a todo, de donde nos vamos dando cuenta de lo siguiente. Nos vamos dando cuenta que, por ejemplo, él viene a ser una sustancia simple, que está formado por un solo tipo de átomos. También nos damos cuenta que existen moléculas de óxido nitroso, que sería esta molécula y esta molécula de acá. También podemos notar que hay moléculas de dióxido nítrico, de dióxido de nitrógeno, por ejemplo, el NO2. Y también tenemos moléculas de óxido nítrico, que sería el NO. ¿Cuántas sustancias diferentes voy a encontrar ahí? Si tú te das cuenta, puedes encontrar 4 sustancias diferentes. El nitrógeno, el óxido nitroso, el óxido nítrico y el dióxido de nitrógeno. Son 4 sustancias diferentes, de las cuales él es un elemento y todos los demás son compuestos químicos. Entonces, vayámonos asociándolo. Él es un elemento, él es un compuesto, él es un compuesto y él es un compuesto. Esto que viene a ser una mezcla está formado por 4 sustancias diferentes. 3 de ellos son compuestos y uno es un elemento químico. Entonces, respondiendo a la pregunta del examen de admisión de UNI, podríamos decir lo siguiente. En la figura, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, encontraríamos lo siguiente. Encontraríamos elemento, compuesto, compuesto y compuesto. Respondamos. Se representa una mezcla de 4 compuestos químicos. Bueno, no hay 4 compuestos químicos. Hay 3 compuestos químicos y un elemento químico. Por lo tanto, la primera alternativa sería falsa. En la segunda alternativa me dice, hay 2 elementos formando parte de la mezcla. No, no hay 2 elementos, solamente hay un elemento químico, que sería el nitrógeno. Los otros 3 son compuestos químicos. Y en el último caso, es verdadero. Me dicen, la mezcla está formada por 4 sustancias diferentes. Sí, hay 4 sustancias diferentes. El nitrógeno, el óxido nitroso, el dióxido de nitrógeno y el óxido nítrico. Por lo tanto, la secuencia de verdadero o falso sería falso, falso y verdadero. En este caso, falso, falso y verdadero corresponde a la letra
D. Por lo tanto, en esa pregunta del examen de admisión, la clave era la letra